Porque creo que todos nos acordamos de esta noticia donde 5 jóvenes fueron asesinados a manos de la Sedena. Aquí escuchamos todas las versiones, ¿no? Escuché la del abogado César Gutiérrez Priego, que es lo con la que la mayoría coincide, por el tema de el ejército se tiene que defender. Escuché a mi querida Marta Olivia al respecto del tema, que ella es periodista de Tamaulipas, y además pusimos la versión de Raimundo Ramos, el defensor de derechos humanos en el estado de Tamaulipas, que ha sido vinculado al cártel del Golfo, si no estoy mal, y que él estuvo presente el día en que los familiares se le fueron encima a las Fuerzas Armadas. Bueno, este es un tema que yo quise, fue en diferentes programas, fue lunes, martes y miércoles de la semana pasada, antepasada, si no estoy mal, en donde justamente hicimos esto, poner una perspectiva, otra perspectiva, para que usted, mi querida audiencia, se genere un criterio o tenga un panorama más amplio de lo que pasó en Tamaulipas con estos jóvenes. Ya hay una investigación, la Sedena está investigando, la Sedena invita a que participe la Comisión de Derechos Humanos y hoy tenemos al subsecretario que fue a la Cámara de Diputados, fue a un informe justo en la Cámara, que fue la reunión más bien de la Comisión de Derechos Humanos con el subsecretario Alejandro Encinas, allá en la Cámara de Diputados. Entonces, afuera, ¿no? Agarran al subsecretario y voy a rescatar la nota de 11 Noticias, donde suben este video, porque el funcionario aseguró que no es verdad, o sea, que la versión de mi querido César Gutiérrez Priego es inexacta, pues ni se enfrentaron a balazos ni estaban armados. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Encinas. No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes fueron ejecutados, y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento. Eso es lo que dijo, ¿no? Alejandro Encinas dijo que, y quiero dejar esta parte clara, por eso dije la palabra inexacta, no falsa, porque dijo, independientemente de a quiénes eran estos jóvenes, al momento en el que ocurre esto, ellos no iban armados. Entonces, recordemos que cuando hablamos con mi querido César Gutiérrez Priego, él mostró algunos videos en donde estos jóvenes están vinculados al crimen organizado. En otras ocasiones, en otros días, ¿no? En otros días, ellos subían estos videos y estaban vinculados al cártel. Eso creo que no está discusión ni en la versión oficial ni en la versión de César Gutiérrez Priego. Eso ha quedado claro. El argumento aquí, que es lo que ha dicho el presidente, es independientemente de eso, independientemente de su actividad criminal, hoy existen protocolos en las Fuerzas Armadas que se deben de seguir, en donde las Fuerzas Armadas no aplican el mátalas en caliente como lo hacían con Calderón. Entonces, hay protocolos, de esos protocolos también habló César, bajo el argumento de decir, a ver, si es un enfrentamiento, solamente si hay balazos, entonces las Fuerzas Armadas responden, no atacan primero, porque ahora ya se utiliza estrategia, porque hoy están buscando utilizar otras herramientas. Entonces, lo que aquí está diciendo Encinas es que, digamos que le pone un hilo a todo esto, une la versión de César Gutiérrez Priego con la versión que circuló en los medios locales de decir, no estaban armados, la Sedena se pasó de lanza y se tiene que investigar por qué. Eso no exime que estuvieran vinculados al crimen organizado, porque aquí aplica la de ya no importa si eres criminal o no. O sea, no importa si eres criminal o no, hay que actuar con apego a los derechos humanos. Y por ahí veo comentarios que me dicen que qué onda con el soldado al que golpearon. Aguas. Los únicos videos que nosotros vimos son del enfrentamiento entre los soldados y los familiares. Esos son los que nosotros vimos, donde no murió nadie. En ese enfrentamiento nadie murió. El enfrentamiento en el que mueren estos 5 jóvenes se dio en la madrugada, horas antes del único video que se hizo viral.
Ese es el punto. El video en donde vemos que las Fuerzas Armadas, que es justamente este, ¿no? Donde vemos que las Fuerzas Armadas están siendo atacadas por algunos de los elementos y demás. El único video que vemos al respecto de esto, ese video en particular, que es este video, nunca, ahí no murió nadie. Ese no es el video del incidente, de la tragedia. En la tragedia no hay video. Estos son los familiares que cuando mueren sus familiares salieron con las Fuerzas Armadas y entonces ahí se hicieron que de golpes y hubo un elemento que es al que se cuestiona, hubo un elemento que dio disparos al piso y dio disparos al aire para como separar a la multitud que se estaba haciendo por parte de estos familiares que en un reclamo fueron con la Sedena a decirle, ¿por qué mataste a mi familiar? O sea, creo que si lo analizamos de la mejor manera, entendemos que tanto el abogado tuvo razón como Encinas tiene razón. No es un tema de que no eran malandros o no. Aquí está dejando claro de no importa si eran malandros o no. Hay un protocolo que no es el de García Luna. ¿Cuál es el de García Luna? ¿Cuál era el de García Luna? El de Arturo Beltrán Leiva. Mejor te mato para que no llegues a la cárcel y me salvo el pellejo. ¿No? Ese era el argumento de García Luna. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que estos elementos reaccionaron ante este reclamo de los familiares por algo que no se debió hacer conforme a lo que ha mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que se apeguen a los derechos humanos, que se respeten a los detenidos sin importar a lo que se dediquen. Entonces, estamos en un enfrentamiento en donde vemos que el gobierno federal mantiene su postura, no se está alegando o no si son o no criminales, simplemente se busca imponer una manera distinta de hacer las detenciones. Ese es el problema aquí. Y aquí dice Celestina que estoy cantinflando. No estoy cantinflando, lo estoy explicando de la mejor manera, porque me están confundiendo las cosas. Hay personas que aseguran que el único video que vimos es el enfrentamiento donde fallecieron los jóvenes, y no es así. Ahí no falleció nadie. Ya habían pasado horas de eso. Los familiares reaccionaron porque los militares fueron a recoger, o sea, fueron a custodiar, que fueran los elementos del Ministerio Público, a recoger la camioneta. Eso es lo que pasó. Y aquí muchos dicen, entonces, por ejemplo, dice, entonces que se dejaran acá. Espérense por aquí, Sergio de la Rosa, no voy a leer ese comentario, pero dicen, eran sicarios asesinos, qué bueno que esos malandros ya no pueden hacer daño a la sociedad. Ese es un análisis que hacen algunos, yo personalmente no coincido con él del todo. ¿Por qué? Porque entonces pensamos como Calderón, ¿no? Porque el argumento de Calderón era ese. Como son criminales, pues mátalos, no pasa nada. Yo no coincido en eso. Si es un enfrentamiento en donde hubo un intercambio de balas, entonces es un escenario distinto. Aquí se está planeando algo completamente diferente. Acá, algunos de sus comentarios, que justo creo que ya lo perdí. Aquí está, dice Meme, ellos no fueron los soldados que dispararon y a los golpeadores también se les debe de castigar. Eso es lo que también está, o sea, cada quien tiene sus opiniones. La pregunta que yo hago es, ¿qué va a pasar en una administración distinta? Cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, ¿qué va a pasar? Porque parece que nuestra opinión se está dividiendo por administraciones. Entonces, hoy estamos de acuerdo en que si hay un enfrentamiento y hay protocolos, no se respeten los protocolos y entonces se echen disparos al aire. Aparte, pongan esto, estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Su entrenamiento per se ya es un entrenamiento en donde se pueden defender con cuerpo y no se tienen que defender con armas. Cuando se dan en situaciones civiles, ¿dónde están estos familiares que yo no les vi armas en el video? Yo no les vi un arma a esos familiares. No se las vi. Que los pueden detener, eso es otro boleto. Pero irse a los balazos, o sea, aventar balazos al aire o balazos al piso, yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. Punto. Yo estoy de acuerdo en que conforme a protocolo se les detenga
y entonces se abra una investigación y se procese esa investigación, porque se malentiende que con firmeza tenemos que llegar a los trancazos. Yo no creo que que firmeza signifique llegar a los trancazos, porque eso es lo que intentó hacer Calderón, perdón. Calderón intentó imponer un régimen de firmeza a punta de matar gente inocente incluso. Yo no estoy de acuerdo con eso, esa es mi opinión. No creo que ustedes deban pensar como yo y eso siempre lo he respetado. También creo que las Fuerzas Armadas se tienen que dar a respetar, pero no coincido en que los elementos de las Fuerzas Armadas se tengan que dar a respetar con armas. Eso es con lo que no coincido. ¿Se tienen que dar a respetar? Claro que sí, pero creo que hay maneras para hacerlo. Entonces, aquí me dicen, no inventes, meme, si los detienen, los linchan. Si nos vamos a percepción, si los detienen, los linchan, si no los detienen, los linchan, si reaccionan, los linchan, si no reaccionan, los linchan. Por eso la percepción simplemente, no voy con esa, ¿no? Ahora, hay que entender que tampoco podemos decir que todo está perfecto. No, no todo está bien. Y lo dijo también César Gutiérrez Priego. Por eso es que se está investigando. Y lo dijo clarito César y estoy de acuerdo con lo que dijo César. Completamente de acuerdo. Si hubo un elemento que hizo uso de la fuerza o que hizo uso de su arma, independientemente de sea quien haya sido, de manera ilegal o fuera del protocolo, se le tiene que sancionar, sí, punto. Eso lo dijo César y yo estoy de acuerdo con eso, porque si no, nunca vas a cambiar la mentalidad dentro de un ejército al que acostumbraron a ir a matarlos en caliente. Ese es el punto. Hoy por primera vez, y esto es lo que celebro de esta administración, que dijeron, sí, Fuerzas Armadas, ustedes van a seguir en las calles porque no hay policías ni confiables ni cantidad de policías que salgan a defender a la gente, ni siquiera gozan los policías de la confianza de la gente. Pero si van a salir, van a estar en las calles con apego, estricto apego a los derechos humanos, sin importar a lo que se dedique, merece un juicio justo y solamente utilizar la fuerza cuando están en situaciones donde se amerite. O sea, que hubo un intercambio de balas, etcétera. Eso es lo que hizo esta administración y eso yo lo celebro, porque es exactamente el marco normativo que se requería para que tuviéramos un elemento de decir, ok, Fuerzas Armadas, hagan lo que tienen que hacer, pero aparte vayan a dar el ejemplo de que somos mejores. Llámenme ideológica, llámenme utópica, llámenme idealista, llámenme como me quieran llamar. Yo solo espero que estas investigaciones terminen por deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Y también lo sabe mi querido César, y justo es un tema que iba a la mañana a sacar. Hay muchos elementos de las Fuerzas Armadas que están encerrados injustamente, algunos de ellos porque obedecieron órdenes y fueron torturados. Muchos de los que operan, o sea, el soldado raso, no es el responsable de lo que pasa, porque acuérdense del adiestramiento militar. Van y obedecen órdenes. Entonces, todavía existen, porque hay muchos que creen que no, y también lo hemos platicado con César, todavía existen algunas resistencias en las Fuerzas Armadas, resistencias de hombres e incluso mujeres, pudiéramos decir, pero sobre todo de los comandos de arriba, tipo Cienfuegos para atrás, y de ese tipo de personajes, que creen que las cosas se deben de hacer a su modo porque son militares. Y no importa lo que diga el presidente, o van a acatar lo que diga el presidente, pero van a mandar a otro a hacerlo, el trabajo sucio. Y ellos se lavan las manos. Todavía estamos en esa lucha, ¿eh? Todavía existe esa lucha donde hay mandos corruptos. Acuérdense que también había mandos vinculados con el narcotráfico. Por eso es que la Marina siempre se ha considerado de las más confiables, porque entre la Sedena y la Marina, la Sedena se llegaba a coludir con el crimen organizado y la Marina era mucho más complejo que eso pasara. Eso se está eliminando. ¿Y gracias a qué cree que se está eliminando? A estas reglas. Respetas estas reglas. ¿Quieres estar afuera? ¿Quieres ser elemento de la Fuerza Armada? Vas a representar a los mexicanos con dignidad y los vas a defender con estricto apego a los derechos humanos, porque aunque sea muy polémico decirlo, hasta los criminales tienen derechos humanos, porque por un error en su detención lo dejan libre. Y sí, yo también creo que las Fuerzas Armadas tienen derechos humanos, porque detrás del casco, detrás del traje, detrás del uniforme, hay un ser humano que tiene familia.
Pero para eso existen las reglas. Y muchos me dicen, es que no, hombre, nosotros nos tenemos que defender, ¿tú qué harías? Yo no soy elemento de las Fuerzas Armadas. A mí no me entrenaron como a los elementos de las Fuerzas Armadas. No les puedo dar una opinión porque yo no estoy dentro de ahí, porque yo no sé lo que viven para que los entrenen, porque yo no estoy desde esa trinchera. Yo soy una ciudadana común y corriente que si se enoja puede llegar a estallar y que puede llegar a hacer mil cosas. Esa soy yo. Pero a mí no me dieron un entrenamiento militar para ser una herramienta para matar o para proteger. A mí no me dieron ese entrenamiento. Yo considero que las Fuerzas Armadas se deben de dar a respetar. Yo creo fielmente que las Fuerzas Armadas hoy gozan de una confianza que no tenían antes. Y todo eso es gracias al hombre que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México. Y si el presidente les está diciendo, van con estricto apego a los derechos humanos, van con estricto apego a los derechos humanos. Ahora, esto es, y para los apasionados del tema, que nos encanta debatir y que pueden no estar de acuerdo conmigo, o que están de acuerdo conmigo, no sabría decirles, ahorita veo sus comentarios, esto no es toda la investigación. Lo que hoy dijo Encinas es un comentario del subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal. Falta que concluya la investigación, porque aquí por el tema que se está debatiendo no es por el video del enfrentamiento que vimos, es por el asesinato de los 5 jóvenes. Lo único, y vean cómo funciona la percepción. Nos dejamos llevar por la percepción de lo que vimos, pensando que eso es un todo, o pensando que lo otro fue similar. Se tiene que llevar a cabo la investigación que es tanto de la Sedena con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para deslindar responsabilidades. No sabemos, todavía, Encinas también puede estar equivocado, hasta que la investigación concluya, no sabemos si por el otro lado hubo algún tipo de respuesta armada. Eso es lo que se tiene que deslindar en esta investigación. Y esto es solo el inicio. Pero yo lo que sí celebro, y creo que todos podemos estar de acuerdo en hecho, es que hoy hay un trato distinto hacia y de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que nos permite estar debatiendo con plena libertad y uso y goce de nuestros derechos. Ustedes sigan opinando en los comentarios, podemos no estar de acuerdo, pero creo que lo que yo celebro hoy por hoy es que sí existen esas reglas que antes evadieron épicamente porque no les convenía poner estas reglas. Dios. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.